A ver, alguien más había Doc, levantado la mano. sí, ¿Sí? Fátima. ajá, yo entré unos minutos tarde, pero sí, ya entré. Ok. Fátima. ¿Qué número eres, Fátima? Haz la El segunda, 2. ¿verdad? Ujú. ¿Quién Gracias. más? Maritza. Maritza. Sí, Doc, yo también entré unos minutitos tarde. Ok. ¿Alguien más? Soy del número de lista como por ahí del 10, 11 por ahí así. Sí, ya te puse asistencia. Así es, Doc. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? En... Ok. Entonces, a ver, ¿dónde está? Bueno, entonces decíamos que en el contexto de la hipercalcemia, bueno, voy a preguntar, a ver, Diego, ¿qué hace la PTH? ¿Qué función tiene la PTH? Ajá, si no es un switch para que se lleve o para que aumente la reabsorción o liberación de calcio, ¿no? En los depósitos. Gloria García, ¿cuáles son los elementos que regulan el metabolismo del calcio? ¿Qué hormonas? ¿Qué proteínas? ¿O quién, mejor dicho, quién regula el metabolismo del calcio? Ay, no sé si esté bien, pero una era la vitamina D, Ujú. y la calcitonina, ¿también entra ahí? Sí, o sea, sí entra, pero esa es exclusiva solamente en hipercalcemia. Pero hablando en general del calcio, de la homeostasis del calcio, ya La dijiste PTH, es una, ajá, la PTH, y te falta una más. La albúmina, no, sí. No, la albúmina, el calcio va unido a albúmina, que está en la distribución de nuestro El cuerpo. calcitriol. El calcitriol es un metabolito que se activa por la síntesis de vitamina D3. Dafne, El fósforo. exacto, el fósforo, ¿sale? Entonces, esos son los tres elementos que regulan la homeostasis del calcio, lo que es la vitamina D, la PTH y el fósforo, ¿sale? Que va unido pues a fósforo y citrato también, ¿sale? Entonces, mm, tenemos que en el contexto de hipercalcemia, está siempre mediada ya sea por PTH o no mediada por PTH. En la primera, básicamente engloba el hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario, que decíamos que el problema principal va a estar en las glándulas, salen las glándulas paratiroides. Las no mediadas por PTH son secundarias a cualquier otro padecimiento que afecte el metabolismo del calcio como tal. Algunas neoplasias, medicamentos, alteraciones endocrinas como la neoplasia endocrina múltiple que justamente acabo de ver hace ratito una paciente, son muy raras. He visto como dos en mucho tiempo, entonces acabo de ver unas, son muy raras y no tiene hipercalcemia, por cierto. Las relacionadas por vitamina D y otros padecimientos que nos pueden llevar a hipercalcemia, como el consumo, pues evidentemente de calcio, ¿no? Y entonces la hipercalcemia, así como cualquier otro electrolito o un desbalance de esto, del calcio, en este caso la hipercalcemia, pues nos puede llegar a dar manifestaciones que pueden ser muy generales en el contexto de una hipercalcemia aguda y también en el contexto de una hipercalcemia crónica, ¿no? Los síntomas generalmente son muy generales, son muy genéricos, nos lo puede dar cualquier tipo de padecimiento, ¿sale? En general, y cuando es muy abrupta, la hipercalcemia, y esto generalmente se detecta en el hospital, ¿sale? En un paciente hospitalizado, llámese la enfermedad que tenga, ¿sale?
pero podemos perder peso, podemos estar con fatiga, podemos tener con astenia, dinamia. Entonces, de forma general o sistémicamente hablando, pues es astenia y adinamia y pérdida de peso en algunas alteraciones. Cuando es tan abrupto, entonces sí nos puede llegar a afectar el sistema cardiovascular, sobre todo a nivel del sistema de conducción del corazón. Y aquí también nos puede llevar a tener pues bloqueos auriculoventriculares con aumento del intervalo PR, ¿no? Podemos llegar a tener QRS corto del complejo QRS o incluso acortamiento del QT. Algunas veces podemos llegar a tener bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda, bradicardia, arritmias y síncope, incluso si el calcio es muy, muy, muy severo, entonces nos puede dar una parada cardíaca. ¿Sale? A nivel renal, pues generalmente también es muy genérico, ¿sale? Nos puede llegar a que tengamos sensación de sed y evidentemente, pues podemos llegar a estar tomando mucha agua por esta sensación y justamente pues nos puede dar tanto poliuria como polidipsia y deshidratación, ¿no? La más común en hipercalcemia yo diría que es en aguda, en una hipercalcemia aguda es la lesión renal aguda, ¿sale? Porque eso es lo más frecuente. Llega a saturar los túbulos y justamente hacen una uropatía obstructiva y eso es lo que causa la lesión renal aguda. En algunas ocasiones nos pueden llegar a causar litos a nivel renal o nefrocalcinosis, ¿no? Que algunos túbulos presenten cierto grado de calcificación y que pueden ser causas ya sea o el daño como tal a nivel del parénquima renal. Neurológicamente hablando, podemos llegar a tener letargia, es lo más común, algunas veces confusión, somnolencia y también hiporreflexia. Son de los más comunes, pero si se dan cuenta, pues el estupor, la coma, la confusión, el delirium, pues puede llegar a presentarse en otro trastorno electrolítico, como el sodio, ¿no? Entonces, en una hiper o en una hiponatremia, pues estos síntomas también están presentes. Alteraciones psiquiátricas como irritabilidad, depresión, ansiedad, alucinaciones o psicosis también nos pueden llegar a dar. Afectan al sistema gastrointestinal y nos puede dar justamente pues anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal, dispepsia, constipación y algunas veces pancreatitis. Les decía, no sé si a ustedes, pero la pancreatitis existe por hipercalcemia, igual es muy poco común, pero si está descrito es porque existe. Yo solamente he visto dos. Podemos llegar a tener úlcera péptica y algunas alteraciones musculoesqueléticas. De las más comunes, pues es dolor óseo. ¿Sale? Algunas veces, pues este tipo de calambres o incluso fasciculaciones musculares, ¿no? Cuando el músculo empieza, pues, a temblar por sí solo y no son crisis convulsivas. A nivel hematológico, pues podemos tener o contribuir a la anemia. Y de forma crónica, pues el paciente pues se va acostumbrando a todos estos cambios. Lo más común es que puedan llegar a tener fatiga, ¿sale? Pero también podemos llegar a tener alteraciones del sistema nervioso de conducción del corazón, precisamente con las mismas alteraciones en un estado crónico, ¿sale? Entonces, básicamente en la etapa crónica, ¿no? Más de 2 meses, 3 meses, pues estos síntomas pueden llegar a estar presentes y el paciente se adapta pues como si nada, ¿no? Es como de repente pues tiene pérdida de la memoria, por ejemplo, y dice, ah, pues sí, es que me pasa muy seguido, ¿no? O mucho sueño o alteración de la concentración, entonces si se dan cuenta, son síntomas bien, bien generales que pueden estar presentes en cualquier tipo de enfermedad. Entonces, los síntomas a veces sí nos orientan al diagnóstico o sospecha de la enfermedad, pero podemos encontrarlas en cualquier tipo de enfermedad, ¿sale? Entonces, la sintomatología no es como que digamos algo patognomónico o que haya algún signo exclusivo de hipercalcemia, ¿no? Puede haber muchísimos, pero
Dependiendo justamente de los niveles, depende mucho la sintomatología. Hay pacientes que evidentemente con un calcio menos de 12, que es una hipercalcemia leve, pues usualmente ese paciente está asintomático, ¿no? No es como que tenga realmente grandes manifestaciones. En caso de que el calcio sea moderado, ¿no? De 12 a 14 miligramos, pues sí, aquí ya empiezan a tener algunas síntomas como fatiga, malestar general, anorexia, disminución en la concentración, estreñimiento, poliuria, polidipsia, que también son muy genéricos estos síntomas, pero en el caso de una hipercalcemia de más de 14, agregamos lo primero, esto, más náuseas, vómito, deshidratación, pancreatitis, úlcera péptica, arritmias, estupor, coma y algunas veces si no se trata de ese calcio, pues obviamente nos pueden llevar a causar arritmias fatales, ¿no? Y muerte, evidentemente. Entonces, esta es una tablita que justamente se correlaciona el calcio ionizado con el calcio sérico, en donde podemos sospechar aproximadamente los niveles de calcio, ya sea que tengamos uno u otro, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, en los pacientes con alteraciones, no sé, sabemos que tienen tiroidectomía y que se llevaron las paratiroides y no hay PTH. Si no hay PTH, pues no hay quien reabsorba o quien active toda la vía para reabsorber calcio. Entonces, en ese contexto, nuestro paciente o los pacientes muchas veces con cirugía, ¿no? Donde les quitan toda la tiroides, se llevan las paratiroides y entonces en ese contexto muchas veces hay caída del calcio, pero porque no hay quien reabsorba ese calcio. Si nuestro paciente llega a tener alteraciones como crisis convulsiva o calambres musculares, pues agua pasa por mi casa, no hay que sospechar inmediatamente de alguna alteración del calcio. De forma inmediata, la gasometría nos da el calcio ionizado, ¿sale? Entonces, por lo regular, recuerden que se expresa en milimol y eso se ve reflejado en una gasometría. Entonces, lo más fácil y rápido es tener una gasometría. A los 10 en menos de 10 minutos, en un minuto se procesa, o en dos máximo, y entonces podemos encontrar los niveles de calcio, ¿no? Recuerden que hasta entre 1,4 o algunas otras bibliografías lo dicen que hasta de 0,8 a 1,4 pues es el rango normal, ¿no? Y si está en ese rango normal, bueno, entonces correlacionamos que nuestro calcio sérico se encuentre en niveles normales, ¿sale? Caso contrario, que llegáramos a tener un calcio de 2,5, entonces nos habla de que tenemos hipercalcemia, ¿no? El calcio sérico se detecta, o más bien a la hora de tomar la muestra y dar los resultados, tarda por lo menos 4 a 6 horas para dar resultado, o algunas veces un poquito menos, ¿no? Entonces una gasometría es muy rápida, es confiable para detectar los niveles de calcio de forma, pues, rápida, prácticamente. Y de las alteraciones más comunes en la hipercalcemia es justamente el acortamiento del QT. No hay mucho calcio, entonces por ende las contracciones de las fibras musculares están pues aumentadas, ¿no? El potencial de acción también pues está muy activo y entonces esta conducción, perdón, se acorta, ¿sale? Entonces en hipercalcemia hay acortamiento del QT. En hipocalcemia es lo contrario, hay alargamiento del QT. Entonces eso también es bien, bien importante porque pues la afectación más principal es precisamente en el potencial de acción pues del miocardio, ¿no? Y estos son los síntomas que ya no voy a mencionar, son básicamente los mismos que ya había mencionado en la diapositiva anterior, ¿sale? Entonces, como cualquier electrolito, cualquier alteración de cualquier electrolito, pues tenemos que hacer un protocolo diagnóstico. El calcio también siempre podemos llegar a tener alteraciones o estar ante una pseudo hipercalcemia, ¿no? Que a lo mejor se tomó la muestra, que se llevó muy tarde, que a lo mejor estuvieron jugando con el tubo o incluso que la máquina para procesar pues los resultados que haya tenido que esté descalibrada, por ejemplo. Entonces, muchas veces ese calcio también hay que corroborarlo siempre y cuando pues no nos correlacione, ¿no?
por ejemplo, que tengamos 20 de calcio y que nuestro paciente esté asintomático completamente o que su electro pues esté prácticamente normal, pues ahí como que dices ya no se correlaciona, ¿no? ¿Por qué? Porque es demasiado calcio y no hay pues síntomas. Entonces ahí hay que corroborarlo, ¿sale? Repetirlo y si estamos, y si corroboramos que estamos ante una hipercalcemia, entonces tenemos que ver justamente los niveles de albúmina y sobre todo el calcio ionizado. El calcio ionizado, pues es un calcio que tiene carga, carga positiva. Y se le llama, bueno, actualmente es calcio libre, ¿no? Para final de cuentas, todos los electrolitos pues tienen cargas, ¿no? Ya sean negativas o positivas. Entonces, en este caso el calcio ionizado, pues es el calcio libre totalmente que anda circulando en nuestro cuerpo, ¿no? Pero hay una parte que está pues pegado a la albúmina. Y lo que les decía, a veces hay que utilizar las fórmulas de corrección de calcio por albúmina, ¿no? Si estamos ante un paciente pues desnutrido, pues evidentemente ese calcio va a estar probablemente bajo, pero realmente no es lo correcto. O sea, aplicar las fórmulas de calcio corregido por albúmina ya está en desuso, ya está obsoleto, ya está bien estudiado que eso pues realmente no sirve. Lo que sirve es justamente medir el calcio ionizado. Eso es lo que sí nos debe de importar y basarnos en ese resultado. ¿Para qué? Pues una, para confirmarlo y de ser necesario, pues medirlo nuevamente, pero es el calcio ionizado con una gasometría. Evidentemente, si tenemos alteraciones del calcio, pues ¿quién controla el calcio? Para que no se duerman y quede bien claro. ¿Quién controla el calcio? Maritza, ya lo ¿Me dijimos puede? hace ratito. Pero es que no le escuché bien, que si me puede repetir la pregunta, doctor. ¿Quién regula el calcio? ¿Quién regula la homeostasis? ¿Sí, Samsara? La PTH. Exacto. Entonces, en este caso, en el contexto de hipercalcemia, sí, Estefanía, ¿has levantado la mano? Igual iba a decir de la hormona paratiroidea. Para la idea. Ajá, Eso. entonces, digamos que es la más importante porque es la que activa toda la vía para que al final se pueda reabsorber el calcio, ¿no? Entonces, si estamos ante una hipercalcemia, tenemos que saber si está mediada o no mediada por la PTH. Evidentemente, el segundo paso que tenemos que hacer es justamente medir la PTH, pero hay una molécula que se deriva justamente de la paratiroides, que es la PTH intacta. La PTH intacta, digamos que es una de las moléculas más activas en la circulación. Entonces, lo que se tiene que hacer es medir PTH intacta y entonces, pues verificar si está realmente elevada. Bueno, pues es una hipercalcemia mediada por PTH, ¿no? Entonces, estamos ante un hiperparatiroidismo primario que muy probablemente el problema sea el de las glándulas paratiroides. En el caso de que sea pues ligeramente elevada o que muy por arriba del límite normal, entonces pues hay que diferenciar justamente de un hiperparatiroidismo primario y considerar que esto esté causado por alguna alteración pues genética, familiar sobre todo. ¿Sale? Y en el caso contrario, que nuestra PTH esté pues prácticamente normal o baja, entonces en ese contexto la PTH no tiene nada que ver con la hipercalcemia y puede ser que esté o estemos ante otra causa, ¿sale? Entonces, en caso de que no esté elevada la PTH, bueno, ¿qué otro o qué otro elemento regula nuestro calcio? Ya dijeron la PTH. ¿Quién más? ¿Quién más está involucrado en la regulación del calcio? ¿Carla? La vitamina D. Exacto. Entonces, en el siguiente paso, descartando que tengamos nuestra PT normal o baja, entonces deberíamos de descartar que nuestra hipercalcemia no está mediada por vitamina D y entonces nos vamos a medir justamente
los metabolitos de la vitamina D, como el 1,25 de hidroxivitamina D, ¿sale? Entonces, una vez que se miden, hay otras moléculas, ¿no? Que son como los primos de la PTH, ¿no? Pero muchas veces pues, no se tienen en los hospitales. Entonces hay una PTH que es un péptido parecido a la PTH, ¿no? Este péptido se llega a medir. En el caso de que esté elevada, ¿no? Esta molécula, entonces muy probablemente nos encontremos ante una hipercalcemia asociada a malignidad o un tumor, ¿sale? Que pues después se tiene que investigar qué tipo de tumor es, pero en caso contrario, ¿no? Nos vamos a justamente ver los niveles de la 1,25 de hidroxivitamina D y en caso de que esté elevada, pues nos podemos encontrar ante una enfermedad por depósito, ¿no? Como por ejemplo la sarcoidosis, la granulomatosis o linfoma incluso. En caso contrario, si nuestra vitamina D no está elevada, entonces justamente hay que verificar que estemos ante otra entidad neoplásica, ¿no? Hay varias entidades neoplásicas que no tienen que ver justamente ni con la PTH ni con algunos metabolitos, sino que por simplemente el mismo metabolismo pues hace que si está todo normal, entonces podríamos estar ante otro pues patología, digamos, neoplásica como el mieloma múltiple, ¿sale? Evidentemente, la hipercalcemia no es característica del mieloma múltiple, involucra tener otros criterios, pero hay que sospechar en caso de que sea muy alto y que nuestra vitamina D y nuestra PTH pues esté normal, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que pensar justamente en algunas otras alteraciones como mieloma, ¿sale? Pero caso contrario, si nuestro hidroxivitamina D está muy elevada, entonces seguramente estamos ante una intoxicación de vitamina D, que puede ser que tengamos alteraciones en la síntesis, ¿no? Y que esté aumentada, o que en alguna vía de la regulación de la síntesis de vitamina D tengamos genes o mutaciones y que esto nos esté provocando mucha vitamina D o produciendo mucha vitamina D y que por eso tengamos intoxicación. O caso contrario, en los pacientes adultos mayores generalmente les llegan a recetar vitamina D. Bueno, pues muchas veces se olvidan de llevar un control, ya no van a sus controles, por ejemplo, de geriatría, y a veces llegan a intoxicarse por vitamina D. Entonces, en ese contexto, pues hay que preguntarle, oiga, ¿está tomando vitamina D? ¿Cuánto está tomando? ¿Tiene controles? ¿No lleva controles? Porque pues es una de las causas también que pueden llegar a presentarse. ¿Sale? Esto es igual nada más para que lo conozcan. No les voy a preguntar nada de aquí. Y hablando un poquito del hiperparatiroidismo primario, es decir, que el problema está exclusivamente en la secreción de la PTH, ya sea de una o de más glándulas paratiroideas, ¿sale? A eso se refiere el hiperparatiroidismo primario, ¿no? A que el problema está en las glándulas paratiroides y estas tienen un problema pues de secreción excesiva de la PTH. Su incidencia pues va de 2 a 4 casos por cada 10.000 habitantes. La edad pico generalmente es arriba de los 55 años, entre 55 y 60 años, y es justamente predominante más en mujeres que en hombres, de 3 a 4 casos en mujeres por uno de hombres, ¿sale? El 47% está asintomático o que justamente puede llegar a tener hipercalcemia crónica leve, por ejemplo, y pues eso en la mayoría de los pacientes no causa síntomas. Pero hay un 25% que sí tiene manifestaciones, sobre todo a nivel musculoesquelético, ¿no? Podemos llegar a tener pues dolor óseo, fasciculaciones, por ejemplo, o incluso calambres. Ese 25% sí tiene estas manifestaciones. Y el resto, muchas veces podemos llegar a tener litiasis, ¿no? Ya sea que produzcan piedritas en la vesícula o a nivel renal. O incluso es muy raro, pero también pueden llegar a tener calcificaciones a nivel corneal, ¿sale? Entonces, son de las patologías muy, muy raras, pero sí pueden llegar a tener esa alteración.
Y hablando un poquito ya de la teología, en la mayoría de las veces del hiperparatiroidismo primario, que recuerden, ¿no? El problema se origina principalmente en las glándulas paratiroides, ¿sale? Hasta el 90% de la hipercalcemia asociada a un hiperparatiroidismo primario es por adenomas, ¿sale? Adenomas secretores de PTH y que justamente pues están ahí pegados en las glándulas paratiroides. Entonces, en la mayoría se da por adenomas. Un 10% puede llegar a darse por una neoplasia endocrina múltiple, ¿sale? Que afecta justamente como, como su nombre lo dice, afectación de varias glándulas, ¿sale? Y muchas veces pues afectan prácticamente a todas las glándulas. Esto puede ser incluso también por afectación genética familiar. Les digo, apenas vi justo hace una hora vi una paciente de 22 años y tiene una neoplasia endocrina múltiple, que es una tipo 2 que afecta a lo que es la tiroides y también a las suprarrenales. Entonces, esta niña vino pues para una valoración, pero ya dentro de sus antecedentes, el papá tiene neoplasia endocrina múltiple, los hermanos o bueno, sus tíos de esta niña, tienen también neoplasia endocrina múltiple y sus tíos, abuelos, también tuvieron neoplasia endocrina múltiple. Entonces, es muy raro. Sí se llega a presentar, pero pues es poco usual, ¿no? Que lo veamos incluso en la consulta. Entonces, el 5 al 10% presentan estas alteraciones y justamente menos del 1% de toda la población pues llegan a tener cáncer de las paratiroides, ¿sale? Un- un- por- Llega a presentar es porque hay alguna metástasis a las paratiroides. Entonces, en este contexto, pues existe una pérdida, ¿no? Justamente de la síntesis y de la secreción de la PTH, ¿no? Si ya sabemos que la PTH es las glándulas paratiroideas son las que secretan o las que tienen los sensores, los receptores sensibles a calcio, entonces, pues estas obviamente que pueden estar secretando pues mucha o estimulando esos sensores y evidentemente pues estar secretando mucha PTH, ¿no? Entonces, evidentemente esto muchas veces depende de la proliferación celular de este tipo de cáncer o de este tipo de adenomas, ¿no? Entre más células haya, pues mayor secreción puede tener nuestra glándula paratiroidea. ¿No? Y entonces, algunas de las veces las causas pues son desconocidas, ¿no? El hecho de que tengamos cáncer, pues hay ciertos factores de riesgo, pero hay otras veces que ya estamos programados genéticamente para que me dé un cáncer en el dedo y no tengo factores de riesgo, ¿no? Esas son pues causas, la mayoría pues desconocidas porque no se estudia, pero son muchas veces genéticas, ¿no? Un error del ADN y pues eso teniendo en cuenta o sumándole los factores de riesgo, pues destapa el cáncer, ¿no? Como por ejemplo el antecedente de irradiación, ¿no? Exposición pues elementos nucleares, por ejemplo, ¿no? Terapia con litio, que también está asociado a cáncer, y las neoplasias endocrinas múltiples, la 1, 2A y 4, ¿no? Y algunas enfermedades hereditarias, ¿no? Genéticamente puras. Y ante esto, pues siempre hay que tener en cuenta, pues, qué es lo que vamos a pedir, ¿no? De inicio, para tratar de abordarlo, obviamente, pues digo, si tiene hipercalcemia, pues a lo mejor y no lo van a tratar en la consulta de primer nivel, ¿no? Pues hay que mandarlo al especialista, al endocrino, medicina interna o nefro, si es que tiene afectación renal. Pero pues de inicio siempre hay que tener en cuenta justamente la filtración glomerular, ¿sale? Cómo está la creatinina, cómo están los productos nitrogenados, la urea, ¿sale? Evidentemente hay que ver justamente de inicio, si es posible, pues tratar de tomar pues el calcio sérico como tal, ¿no? Justo con niveles de PTH y también, si es posible, niveles de vitamina D. Algunas veces hay que tomar o más bien solicitar pues calcio en orina, ¿no? Tener una recolección de orina y que se cuantifique. ¿Por qué? Porque también llegamos a utilizar el calcio
el cociente de calcio urinario, creatinina urinaria, para justamente ver cómo está funcionando nuestro túbulo, ¿no? También hay que ocupar las fracciones excretadas de calcio, y entonces esto nos va a orientar a que el problema pueda ser incluso de origen renal o fuera del riñón, ¿sale? Pero esto es un poquito más ya de nosotros. Em, Otros de los marcadores que nos pueden orientar justamente a la alteración de formación de hueso es justamente la fosfatasa alcalina de forma indirecta, ¿no? Si está muy elevada y tenemos hipercalcemia, pues quiere decir que entonces ese hueso también está sufriendo. Y por ende, pues hay que enviarlos justamente a los especialistas, ¿no? Dedicados a ver el trastorno de calcio, endocrinos, medicina interna o nosotros, los nefrólogos. Y entonces, en ese contexto, digo, es solamente en el caso de la hipercalcemia secundaria a un hiperparathyroidismo primario, el problema está en las glándulas, ¿no? Entonces, de inicio hay que tomar esto. Ahora después viene la hipercalcemia asociada a un hiperparatiroidismo secundario, que prácticamente es un proceso adaptativo en respuesta a una reducción en la biodisponibilidad del calcio o de vitamina D, es decir, que se está afectando prácticamente el eje paratiroides, vitamina D, riñón, calcitriol, intestino, hueso, ¿sale? Algo ahí está pasando que justamente nos está ocasionando hipercalcemia y que justamente puede ser por alguna alteración que no tiene nada que ver las paratiroides, ¿sale? Y dentro de esta tablita pues existen o están descritas todas las causas o la mayoría de las causas que causan un hiperparatiroidismo secundario, ¿sale? Como por ejemplo, pues las cirugías, ¿no? Por ejemplo, la disminución intestinal en la absorción de calcio y tiene que ver mucho con cirugías, ¿no? Hay restricciones intestinales, síndromes de malabsorción o alguna alteración como, por ejemplo, la calasia, ¿no? Donde hay, pues esta alteración en lo que es los cuerpos ciliares del intestino y eso provoca que no haya una absorción no solo del calcio, sino de muchos otros elementos, ¿no? Incluso nutrientes o incluso, pues, el simple hecho de tener niveles bajos de vitamina D. Entonces, si hay una alteración a nivel del intestino y si no hay absorción de calcio, entonces, pues, ¿quién creen que va a estar, pues, activándose, ¿no? Pues la PTH, ¿no? Y está manda y manda señal, y entonces está activando y activando, pero si no hay quien lo absorba, pues este se vuelve también un círculo vicioso. Ya les explicaba justamente de la enfermedad renal, sobre todo en aquellos que justamente tienen una tasa de filtrado disminuida en ellos es algo paradójico porque cuando empieza ligeramente a tener disfunción o más bien deterioro de la función renal, eh, puede ser 40, 30, 15 mililitros. Hay ocasiones que nos puede dar una hipercalcemia y después lo contrario, una hipocalcemia. ¿Por qué? Porque el riñón igual ya no va a sintetizar vitamina D y tampoco ya no va a producir calcitriol. Entonces, pues esto nos lleva a, a una hipocalcemia, ¿no? Pero antes de que pase eso, pues justamente nos puede llevar a una hipercalcemia porque se empiezan a activar los receptores sensibles de calcio, aumenta la PTH y entonces de inicio empieza a captar mucho calcio hasta que nuestros niveles o nuestra tasa de filtrado glomerular decaiga y entonces empiecen a afectar estas vías y entonces pues ya no va a haber calcitriol para absorber el calcio. Entonces aquí sí de inicio hay hipercalcemia y después hipocalcemia, ¿no? Algunos diuréticos que tienen influencia en lo que es pues la secreción, perdón, la reabsorción de calcio que bloquean esos canales y justamente ya no hay secreción y entonces nos vamos quedando con ese calcio, ya no se elimina, ¿sale? Síndrome del hueso hambriento que prácticamente aquí es justamente después de una cirugía de paratiroides que pues al no haber calcio de inicio, quien estimule la absorción del calcio, entonces los osteoclastos se ponen a trabajar y justamente liberan mucho calcio. Entonces, puede ser también que en esa parte de inicio tengamos hipercalcemia y después el calcio se vaya para abajo.
Lo que les decía, ¿no? Una alteración genética como tal, que tenga alteraciones en la PTH, en la acción, ¿no? Y esto se vuelve que tenga resistencia a nuestro cuerpo a la PTH, ¿no? Que no hay receptores, que no hay quien lleve a la PTH o alguna alteración de toda esa vía que nos haga resistencia a la PTH. No hay acción, no funciona la PTH. Está, pero no acciona, ¿sale? Medicamentos, ¿no? Que ya los dijimos igual, el litio, el hidroclorotiazida, porque esto justamente disminuye la secreción de calcio y entonces pues hace que tengamos o que nos quedemos con ese calcio. Algunos anticonvulsivos, ¿no? Que están frecuentemente asociados a disminución de la vitamina D, ¿no? Y entonces pues eso también parcialmente o paradójicamente nos da una hipercalcemia de inicio y después una hipocalcemia. Y justamente algunos medicamentos como los bifosfonatos o el denosumab que pueden tener influencia en la absorción intestinal de calcio, pueden aumentarla. ¿Sale? Entonces es una tablita de justamente las características del hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario, en donde solamente tres elementos nos pueden orientar de cuál se trata, ¿sale? Por ejemplo, en el hiperparatiroidismo primario, que dijimos que es donde la afección principalmente se encuentra en las glándulas paratiroides, aquí podemos encontrar el calcio elevado, el fósforo bajo y la PTH intacta elevada, ¿sale? Prácticamente es una de las características del hiperparatiroidismo primario. En el caso del secundario, que ya dijimos que es una entidad en la cual hay un proceso de adaptación, llámese por alguna enfermedad o por algún trastorno genético. Y aquí el calcio, pues, puede ser que de inicio les digo, nos dé una hipercalcemia y después nos dé una hipocalcemia, ¿no? Y entonces, si pasa de la hiper a la hipocalcemia, entonces lo más probable es que sea algo secundario. ¿Sale? El fósforo puede estar alto y también la PTH intacta pues puede estar alta. Y el hiperparatiroidismo terciario pues es una combinación de ambas donde prácticamente la PTH, si se dan cuenta, en las tres entidades está elevada, ¿sale? Nada más que el fósforo pues cambia, ¿no? En cada una de estas entidades y también el calcio cambia. Entonces, justamente pues eso nos puede orientar a qué entidad estamos teniendo, ¿sale? Otro rubro que es importante y es de los más comunes, justamente son las hipercalcemias asociadas a malignidad, principalmente a tumores sólidos, como cuáles, como el pulmón, ¿no? Puede ser que tengamos timoma, puede ser que tengamos el adenocarcinoma pulmonar, etcétera, el cáncer de esófago, de piel cervicuterino, de mama y de riñón son de los que más frecuentemente están asociados a hipercalcemia, ¿sale? Y justamente dentro del abordaje, en la mayoría de los cánceres, la PTH, que es un péptido similar a la PTH, es un primo de la PTH, justamente en la mayoría de los cánceres, pues va a estar aumentada pues esta hormona, ¿sale? Algunas otras características es que podamos tener lesiones osteolíticas y que puedan ser justamente metástasis, ¿no? Que está mediado pues por el calcio. Otras alteraciones, pues vamos a tener una sobreproducción de vitamina D y en este caso, pues del cáncer como tal, podemos tener la PTH pues clásica, pues también ligeramente elevada, ¿no? Pero por lo regular la que se asocia más a malignidad es el péptido similar a la PTH. No, y este es justamente de las características de las moléculas que justamente actúan en asociación a las células pues tumorales, ¿no? Por ejemplo, la PTHRP, ¿no? Que va a tener efectos a nivel de la resorción ósea, principalmente, pues va a quitar, ¿no? Ese calcio del hueso, ¿no? La PTH como tal también actúa a ese nivel. Y la vitamina D pues va a aumentar, obviamente, pues a través del calcitriol, la absorción intestinal de calcio, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que haya,
muchas veces están asociados ciertos tumores, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? La afectación en la síntesis de vitamina D en los linfomas, ¿sale? Entonces, si tenemos un linfoma, muy probablemente tengamos alteraciones en el metabolito de la vitamina D y probablemente tengamos aumento en la absorción de calcio, ¿no? Por ejemplo, por mencionar alguno. Esta es otra tabla de las características justamente que hacen diferencia en la acción de la PTH pues clásica y de la justamente la PTH o el péptido similar a la PTH. No, no lo voy a mencionar, ¿no? Pues es más o menos lo mismo, pero pues cada una tiene diferentes acciones, ¿no? Por ejemplo, solo por mencionar una, la PTH en el riñón incrementa la producción de vitamina D2. Pero el péptido, ¿no? Relacionado a la PTH, es lo contrario, disminuye el incremento o la producción de vitamina D. Entonces son pequeñas diferencias que hacen cada una, ¿no? Tampoco lo voy a comentar porque pues aquí no tenemos el péptido relacionado, tenemos PTH intacta, pero no el péptido. Está otra tablita también de las diferentes características, sobre todo bioquímicas, en relación a quién regula el calcio, ¿no? PTH, el péptido relacionado a la PTH, 1,25 hidroxivitamina D, la vitamina D como tal y el fósforo, ¿no? Entonces, pues vamos a tener estas pues etiologías, ¿no? Dependiendo de quién esté alterada, pues vamos a tener justamente pues estas características. Tampoco lo voy a mencionar, digo, no es como que les vaya a preguntar de aquí, pero pues son características que pues ya dentro del abordaje diagnóstico tenemos que conocer. Dentro de los medicamentos que elevan el calcio, pues uno de ellos son las tiazidas que incrementan la reabsorción de calcio, ¿no? Y evidentemente disminuyen justamente la excreción de calcio, provocando hipocalciuria. Ese es prácticamente el mecanismo del por qué nos llevan las tiazidas a tener hipercalcemia, ¿no? Aumentan la reabsorción de calcio a nivel intestinal, obviamente, y disminuyen la excreción de calcio, ¿no? Provocando hipocalciuria. ¿Sale? No os voy a decir cómo actúan ni nada, no, simplemente esos son los efectos. ¿Sale? El litio, ¿no? Que justamente desplazan el calcio en la paratiroides, por ejemplo. ¿Sale? Y esto pues hace que se active mucho más la PTH y empieza todo este círculo vicioso. Pacientes que toman antiácidos, ¿no? Que estos antiácidos justamente llegan a tener compuestos de calcio como tal, entonces todo el día y todos los días están tomando antiácidos, ¿no? Y obviamente pues se reabsorbe. Y estamos ante estos pacientes con una absorción alta de calcio por medio de estos medicamentos que consumen, ¿sale? Que es el síndrome también de la leche álcali, ¿no? El tratamiento, bueno, yo creo que el tratamiento vamos a dejarle hasta aquí, ¿sale? Ya me cansé, la verdad. Tengo pendiente una interconsulta. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Sí, Alfredo? Disculpe, doctor, no sé si ya pasó lista, pero llegué, bueno, entré un poquito tarde. Sí, ya pasé. Ahorita te pongo asistencia, No sé espérame. si me podría poner pues, de asistencia o algún retardo, no sé. Ok, listo. Gracias, gracias, ¿Alguien doctor. más? ¿Nadie Doctor, más? ay, para ver Ujú. si habría posibilidad de que me pusiera asistencia. ¿Quién está hablando? A Nadalai, Este, Pérez Muñoz, a Nadalai. Pérez Muñoz, Pérez Muñoz. Ok, ¿qué más? Gracias, doc. Sí. Yo igual. Erasto, No, no sé si me escucha. Erasto, Ana y María, ¿verdad? Sí, por favor, Doc. A ver, no bajen la mano. Espérenme, déjenme ver. ¿Quién más? María Vázquez. Ana Mijares. Ok, ¿y alguien más? Bueno,
Entonces, si no tienen dudas, pues nos vemos hasta dentro de 15 días, ¿no? Doc, yo sí tengo una duda. Ajá. Para el examen vamos a sacar alguna fórmula, o sea, es decir, por ejemplo, la que se ocupaba para la tasa de filtrado glomerular, que era bueno, la que se sacaba con la aplicación, todo eso de fórmulas, ¿no? ¿O sí? No he Osmolaridad. hecho su examen, pero no, no les voy a poner fórmulas. No, son más preguntas de conceptos y manifestaciones y clasificación y ese tipo de cosas. Pero fórmulas no les voy a preguntar ninguna. Si acaso, creo que sí vienen una o dos fórmulas, pero nada más es la fórmula. O sea, no les voy a poner, por ejemplo, saca la fórmula por medio de la tasa de filtrado glomerular por medio de la fórmula de Crocov-Gaul. Pues no, si acaso nada más identificar la fórmula, o cuál es la fórmula de Crocov-Gaul, por ejemplo. Pero yo recuerdo, no. A ver, déjenme ver. ¿Sí, Ana? Yo tengo una duda del proyecto. Todo Ajá, lo redactamos nosotros, ¿verdad? O sea, como que toda sí, la historia clínica la quiere usted escrita en las diapos. ajá. Exacto. Para robarme un paciente. Bueno, no robármelo, pero sí la preguntar todas sus cosas. Sí, tiene que ser hecha por ustedes. Porque muchas veces, quien rote ahí en el hospital, pues me va a dar cuenta de quién copió. Literal, a veces copian el comentario del análisis del expediente clínico, así tal cual, de cómo se vio de urgencias o de alguien que esté rotando ahí en nefro y hizo el análisis y literal lo copian tal cual. Entonces, ese no es el chiste es que hagan ustedes el ejercicio o que hagan el razonamiento, pues. Pero sí es por ustedes. Espérenme, ya nada Gracias, más Doc. déjenme ver si hay alguna fórmula. Ah, esta. Aquí está. Déjenme ver. Eh, mm, mm. Sí, hay dos fórmulas. Tres, pero no les voy a decir cuál. Doc. No, Doc, sí díganos. O sea, como Nomás para el tema. calcularla nosotros. Pues está muy fácil, estudien nada más. No están No, nomás difíciles. díganos de qué tema, Doc. ¿De qué tema, Doc? ¿Podemos llevar calculadora? No, no, o sea, la pueden llevar, pero pues no la van a sacar. Pero sí hay dos que tres fórmulas ahí. Son de las primeras diapos. No se va a necesitar, pero son dos que tres fórmulas. No es tan Que no están tan difícil. feas. ¿Cómo? Que no están tan feas fórmulas, ¿verdad? No, son las más sencillas que hay. Donde ponga la de la osmolaridad, ya no le voy a dirigir la palabra. Es su examen. Tienen que estudiar. Todo lo vimos. No hay ninguna pregunta rebuscada. Todo lo vimos. Y si estuvieron en las clases y si hicieron su tarea, pues seguramente les va a ir bien. ¿Sale? Entonces, pues suerte y éxito. Y nos vemos entonces hasta dentro de 2 semanas.